Bueno, acá estamos Fede y Steffi de nuevo y en este video queremos contarles quiénes somos de verdad, más allá de nuestros títulos y de lo que hemos hecho, por qué hoy estamos acá haciendo esto. Mi camino empezó mucho antes que este programa. Yo soy pediatra y endocrinóloga infantil y durante muchos años trabajé en hospitales en el sistema de salud tradicional. Pero algo pasó en mi vida que me hizo ver la salud desde otro lugar. Cuando estaba en segundo año de la residencia de pediatría, trabajaba muchísimo. Hacía guardias, estaba todo el tiempo yendo de acá para allá. Y yo sentía que era una persona activa. Pero me sentía débil, cansada, sin vitalidad. Y en ese momento me di cuenta que yo había mantenido mi peso a costa de llevar muchas dietas restrictivas y que no había construido nada de salud. Y en ese momento apareció Fede. Y para mí fue un antes y un después, porque él me empezó a entrenar. Y no solo me empezó a entrenar, sino que me empezó a enseñar cómo yo tenía que hacerlo. Como para darles un poco de contexto, a Steffi era una persona que no le gustaba para nada la idea de empezar a entrenar y tuvimos muchas peleas. La verdad es que sí, odiaba ir al gimnasio, me sentía como sapo de otro pozo. Pero lo que Fede logró hacerme entender es que el entrenamiento iba más allá de controlar lo que había comido o de quemar calorías. Era para fortalecerme. Y ese cambio fue tan importante para mí que empecé a interesarme en mejorar mi alimentación, en construir una relación diferente con la comida y empezar a crear hábitos que sean sostenibles en el tiempo. Y mientras tanto, seguía trabajando como endocrinóloga. Y en el hospital acompañaba a muchas familias que tenían hijos con insulinoresistencia. Y lo que veía todo el tiempo es que las mamás llegaban cansadas, que estaban frustradas, que había mucho conflicto con la comida en casa, que los chicos sentían culpa y que no podían avanzar. Una y otra vez venían a los controles y la situación seguía igual o empeoraba. Y poco a poco entendí que la insulinoresistencia no era solo un análisis alterado, era una forma de vivir. Entonces en ese caso no estábamos hablando solo del chico, estábamos hablando de la familia, de cómo se alimentaban, cómo dormían, cuánto movimiento había en la casa, cuánto tiempo en pantalla. Entonces la solución no estaba solo trabajando con el hijo, había que trabajar con toda la familia en conjunto. Y así, casi sin darme cuenta, empezó a nacer esta idea de acompañar a las familias desde otro lugar. Bueno, en mi caso, cuando me recibí de profesor de educación física, lo primero que hice fue empezar a trabajar en distintos gimnasios. Y durante 2 años estuve trabajando en esos espacios, lo cual me permitió a mí conocer y ver una situación que normalmente se repetía. Había personas que se anotaban al gimnasio con la intención de bajar de peso o de mejorar su salud física, o porque habían tenido una recomendación médica, y arrancaban con mucha motivación, pero en el transcurso de un par de días o un mes, esas personas se abandonaban. Realmente eso se repetía tantas veces que me fue inevitable no prestarle atención porque evidentemente ahí había un patrón. La mayoría de esas personas se sentía completamente perdida dentro del gimnasio y muchas veces iban sin ganas de entrenar o no se sentían motivadas porque realmente lo que estaban haciendo no era algo que les gustaba. De hecho, muchos estaban ahí porque alguien simplemente les había dicho que tenían que hacerlo. Con el tiempo entendí que el verdadero problema no era la falta de voluntad. Aunque ellas estaban convencidas de que sí, en realidad estaban intentando cambiar desde un lugar equivocado. En este contexto me di cuenta de que tenía que existir otra forma de acompañar a las personas. Y así nació una metodología online. Empecé a trabajar con personas de forma personalizada, ayudándolas no solamente a entrenar, sino a recuperar su energía, a mejorar su condición física, a construir hábitos que realmente sean sostenibles en el tiempo. El entrenamiento dejó de ser simplemente repetir una rutina y pasó a ser un proceso de acompañamiento en el cual las personas podían lograr un cambio y una transformación real. Y muchas veces nos preguntan por qué trabajamos juntos. Y la verdad es que todo nació de una forma muy natural. Durante muchos años fui viendo a familias de chicos con insulinoresistencia y observaba que necesitaban algo más. Necesitaban una mirada integral. Y eso lo charlábamos con Fede. Claro, porque Tefi me contaba las dificultades a las cuales se enfrentaban las familias cuando iniciaban este proceso de cambio, lo difícil que les resultaba sostener el cambio y siempre llegábamos a la misma conclusión. Esto no se trata solamente de un problema médico. Tampoco es solamente un problema de alimentación. Exacto, porque un chico no vive aislado, vive con su familia. Y esa familia necesita tener una mirada completa, desde lo que es la parte médica,
la parte nutricional y la parte del ejercicio físico. Y poco a poco empezó a aparecer esta idea de trabajar juntos, porque había algo que yo veía claramente. Yo podía explicarle a las familias lo que estaba sucediendo en el cuerpo de su hijo, pero había algo que veía en Fede que admiraba mucho, y era la capacidad que él tenía de que las personas conecten con el entrenamiento desde otro lugar. Claro, porque para mí el entrenamiento nunca fue un castigo, ni tampoco es una manera de quemar calorías. Para mí el entrenamiento significa sentirse más fuerte y estar preparado con el cuerpo para lo que sea. Eso es lo que nosotros intentamos transmitir. Y ahí nos dimos cuenta de algo, que en realidad no se trata de cambiar al chico, se trata de ayudar a la familia y transformar el entorno en el que ese chico vive. Porque el chico no es el responsable de elegir qué es lo que se compra en el supermercado, ni decidir qué es lo que se cocina en la casa, ni tampoco decidir cuánto tiempo pasa su familia sentada en el sillón. Y no puede hacer este camino solo. Así fue que nació este programa. Con una idea muy simple. Lograr que las familias construyan un estilo de vida más saludable, más activo y más sostenible en el tiempo. Para que sus hijos crezcan con más energía, más bienestar y una mejor relación con el alimento y con su propio cuerpo. Y hay algo que fuimos descubriendo con los años. Muchas familias llegan después de haber intentado muchas cosas. Dietas, planes de alimentación, más deporte, menos azúcar, metformina, pero sienten que aún así no logran un cambio que se sostenga. Y eso no significa que todo lo que hayan hecho está mal. Muchas veces lo que significa es que lo que hicieron puede estar incompleto. Porque un chico con insulina resistencia no necesita solo una lista de alimentos. Necesita entender qué le está pasando y que su familia también lo entienda. Necesita aprender a entrenar de una manera sostenible en el tiempo. Y necesita dejar de sentirse castigado o que tiene que vivir a dieta. Porque un chico que siente que todos son prohibiciones, lo más probable es que ese cambio no dure. Otra cosa que vemos con frecuencia es que las mamás llegan cansadas, o con culpa, o con miedo, y con la sensación de que han hecho lo mejor que pudieron y que nada funcionó. Y nosotros creemos que no se puede construir salud desde la culpa, desde el miedo o desde la perfección. Por eso nuestra forma de trabajar tiene mucho que ver con la vida real. No buscamos familias perfectas, buscamos familias que estén dispuestas a hacer pequeños cambios que se puedan sostener. Porque al final no se trata de hacer todo perfecto durante 2 semanas. Se trata de construir un estilo de vida que ese chico pueda mantener durante muchos años. Por ese motivo es que vamos a hacer una masterclass, donde vamos a compartir con ustedes consejos, vamos a mostrarles lo que pueden lograr y vamos a brindarles ejemplos concretos de cómo llevar esto a la práctica. En esta masterclass te vas a ir con mucha más conciencia de qué hay que hacer y también de qué cosas no hacer para evitar el problema más común, que es probar una cosa un mes, otra cosa otro mes, es decir, ir saltando de técnica en técnica y que al final lo único que te genere sea frustración, porque ese no es el camino para lograr un cambio real y duradero. Y eso es exactamente lo que más cansa y lo que más desgasta, no tener claridad. Ver un video con un consejo en redes sociales y ponerte a probarlo, todo suelto, todo en el aire. Con Tefi nos dimos cuenta de esto trabajando con familias. Es un patrón que siempre se repite. En esta masterclass vas a poder tener esa claridad para llevar adelante un proceso real. Y para quienes estén interesados, en este mismo Zoom vamos a compartirles cómo trabajamos nosotros, por si quieren que los acompañemos en este camino junto a su familia. Nos vemos.